Creo que todos estamos de acuerdo con el talento abismal que Kylian Mbappé tiene, que aparte de ser un privilegiado, también tuvo uno de los mejores primes que un jugador quisiera tener. En su temporada debut con el Mónaco, el extremo izquierdo coincidió con una de las mejores nóminas, si no es la mejor, que el Mónaco ha tenido en su historia, agrupando nuevas promesas y estrellas nacientes con jugadores consolidados y experiencia. Este fue el escenario perfecto para un debutante Mbappé, quien gracias a esto potenció su estilo de juego en un equipo que siempre le dio la mano para sobresalir. De ahí el resultado de su campaña, donde con solo 17 años hizo 23 aportaciones de gol en 29 partidos y ganó la liga derrocando la hegemonía del PSG, quien llevaba 4 años consecutivos ganando la liga local. Por su bestial temporada vendrían los sucesos que ya todos conocemos. Pero vayamos a la razón por la que entraste a este video, porque Mbappé es el problema del Real Madrid. Luego de la novela infinita entre Mbappé y el Real Madrid, en el verano del 2024 el club anunciaría oficialmente la llegada del prodigio francés al Real Madrid. Un Real Madrid que venía de consagrarse con la Champions y tener 4 de sus jugadores en el top 10 del Balón de Oro. No mencionaré si el ganador fue justo o no. Mbappé debutaría en la disputa por la Supercopa de Europa frente al Atalanta, donde en el partido se vería algo muy peculiar en la forma de jugar del equipo blanco. En el ataque se veía como Vini, Rodrigo, Bellingham y hasta Valverde buscaban por todos los medios a Mbappé. Y no me malentiendan, si tenemos a Mbappé en ataque, ¿por qué no lo buscaríamos? Pero en jugadas donde era claro un disparo de su parte, preferían ser generosos y cederle el balón a Mbappé, aunque estuviese incómodo. En el gol que en Madrid se hablaba mucho de cómo se llevaría en el vestuario, sabiendo que estaba plagado de estrellas, y más sabiendo que Mbappé venía de un club donde se le cumplían todos los caprichos y se le daba prioridad a su opinión en todos los casos. Sorprendentemente, no hubo ningún conflicto extracancha en el club, y todos los rumores que dicen que no se lleva bien son solo eso, rumores, ya que realmente Mbappé es un extremo izquierdo. Pero Vinicius es una pieza inamovible en esa banda. Si el no tener un 9 de referencia en la plantilla pues el problema, ¿por qué el Real Madrid de la temporada 23-24 ganaría la Champions, la Liga y la Supercopa Española sin un 9? Porque la presencia de Joselu no era indispensable. O bueno, preguntémosle a Neuer. ¡El rebote! ¡Ah! Recientemente vi un video del Leoncito del Fut, donde coincidí con muchos puntos que dio sobre los tipos de talentos y la diferencia entre Lamine Yamal y Mbappé. Su argumento es que por un lado, Lamine Yamal es un jugador que apoya mucho a su equipo, crea jugadas y asiste mucho, y aunque tiene sus cuantas individualidades, su estilo de juego potencia el trabajo colectivo y la participación de sus compañeros en el partido, y esto hace que sea la pieza más importante de su equipo, pero que no se destaque tanto estadísticamente. Mientras tanto, Mbappé es un jugador que recurre más al juego individual, convirtiéndose en el referente del ataque de todos los equipos donde juega. Kylian es un jugador muy estadístico, que te mete 30 goles por temporada, pero creando una especie de dependencia del club hacia él. También mencionaba que la peor versión de Messi, Neymar y compañeros de élite la vimos junto a Mbappé, pero no hay que confundir el argumento. Los dos son unos animales, pero son dos tipos de talento muy diferentes. Mientras que uno potencia y saca la mejor versión de sus compañeros, el otro los adapta a su manera de jugar. No entraré en el debate de que si Messi o Neymar tuvieron su peor versión junto a Mbappé. Esto lo resolverán ustedes en los comentarios. Pero sí veremos las estadísticas de sus compañeros actuales antes y después de su llegada al club. Vini fue el que mejor mantuvo sus estadísticas, manteniendo su promedio de goles y llegando a igualar su segundo pico más alto de asistencias en una temporada. También teniendo en cuenta que el brasileño se perdió muchos partidos en la temporada por una u otra razón. Bellingham, aparte de tener que retrasar su posición y tomar un rol un poco más defensivo y con menos presencia en el área rival, bajó absurdamente sus cifras goleadoras. Y ese error que desempeña actualmente el inglés limita su estilo de juego, el cual es muy dinámico y versátil. Rodrigo no es un jugador con tanto gol. El extremo brasileño nunca en su carrera ha superado la barrera de los 20 goles en una temporada.
pero en los últimos 3 años se le veía una mejoría en sus estadísticas de cara al arco, algo que bajaría notablemente tras la llegada de Mbappé, ya que se convirtió en alguien muy poco relevante en el equipo, siendo que antes era un inamovible del esquema de Ancelotti, porque era quien aparecía cuando sus compañeros no estaban tan finos. Quiero incluir a Valverde en todo este análisis, porque es un jugador que siempre tuvo mucha presencia en el área rival en los pasados años, ya sea asistiendo o marcando, algo que cambió, porque al igual que Bellingham, este tiene que tomar un rol muchísimo más defensivo, y más teniendo en cuenta que Vini, Rodrigo y Mbappé no son los que más colaboran en la recuperación del balón. De las estadísticas que vimos, todas tienen algo en común. En todas, los jugadores subieron sus cifras en asistencias, y es que teniendo una máquina de marcar goles como lo es Mbappé, no es tan complicado farmear asistencias. Y es que esto explicaría por qué el francés cada vez supera sus números goleadores, y que aparte de su temporada debut y su primera temporada en el PSG, el resto de temporadas hizo más de 30 goles. En la selección nacional es algo parecido. Mbappé es el jugador con más partidos en los últimos 7 años en la selección, y es tanto así que Deschamps adaptó el equipo de una forma en la que Mbappé se ve beneficiado, siendo un fútbol muy físico con pases rápidos, contraataques veloces y pelotazos, algo que hace que partido a partido Kylian sea el jugador que más oportunidades frente al arco tiene. Y en realidad no es una mala estrategia de parte del entrenador, porque es un estilo de juego que no solo potencia a Mbappé, potencia a la mayoría de sus jugadores, porque Francia es una selección muy física, y Mbappé no es el único que los contraataques y los pelotazos lo benefician. Dembélé, Olise y Barcola son otros que salen favorecidos con dicha táctica. Pero entonces, ¿cuál es el supuesto problema? El problema es que el Real Madrid no es la selección francesa, y como entrenador siempre tendrás el conflicto de optar por el contraataque y beneficiar a tus dos mayores referentes del ataque, como lo son Vinicius y el protagonista de este video, o dejar de lado la explosividad y solo recurrir a ella cuando la situación en realidad lo amerite, jugando un fútbol más conservador. Básicamente es forzar a 9 jugadores a adaptarse al contragolpe rápido o relegar la explosividad del jugador con más aportaciones de gol en el Real Madrid en los últimos años, y un jugador que te asegura 40 goles por temporada. Obviamente, como entrenador, preferirás adaptar a 9 jugadores a ese estilo. El problema con esto es que ese estilo de juego exige mucho más físicamente a los jugadores, siendo ida y vuelta, y teniendo en cuenta que ninguno de los 3 atacantes presiona con intensidad ni tampoco apoya defensivamente, esto demanda más a los 8 jugadores restantes. Y eso explicaría el nuevo rol de Bellingham y Valverde, quienes tienen que, aparte de cumplir su función, tienen que cerrar espacios que vienen por la ausencia de retroceso de sus atacantes. De ahí derivan las múltiples lesiones del club blanco y el decrecimiento del nivel de jugadores que se le exige inhumanamente. Y por todo esto, Luis Enrique tuvo toda la razón al inicio de temporada, cuando declaró que jugarían mejor sin Mbappé en el equipo, por el poco compromiso defensivo que aportaba el francés. Esta temporada apostó por un fútbol más colectivo y presión alta, así que no les sorprenda que haya ganado la Champions. El fútbol actual es dominado por este fútbol donde todo el equipo se apoya mutuamente, que presiona, que no deja respirar al rival y que es generosamente colectivo. Por la misma razón, Barcelona o Inter de Milán tuvieron tan buena temporada, priorizando ese estilo de juego. Este juego dependiente a un jugador, quien condiciona a sus compañeros, ha quedado obsoleta. Esto no quiere decir que un equipo no pueda depender de un jugador. El ejemplo es Dembélé o Yamal. Pero jugadores con carencias en la creación de juego como lo es Mbappé, es algo que actualmente solo contribuye a los números individuales, más no a sumar colectivamente. Anteriormente, el Real Madrid de Cristiano Ronaldo fue totalmente condicionado por él, un equipo que estaba hecho exclusivamente en torno a él, y por consecuente un equipo que aprendió a jugar para el portugués, y aunque también estuvieron jugadores como Benzema o Gareth Bale, ninguno de los dos estuvo al nivel, ni tampoco fueron el referente de ese ataque. Otro ejemplo que refuerza mi argumento es la temporada 21-22, donde Benzema era el referente del Real Madrid y el equipo jugaba para él. La diferencia es que Karim hacía que sus compañeros se superaran y alcanzaran su mayor nivel. O preguntémosle a Vini o Rodrigo. Aunque el talento individual de Kylian Mbappé es innegable, es el mejor jugador del Real Madrid
y sus números lo respaldan, su llegada al Real Madrid ha marcado una alteración en el equilibrio colectivo del equipo. Su estilo de juego, basado en la finalización más que en la creación, ha condicionado el rendimiento y los roles de varios de sus compañeros, quienes han debido adaptarse y a potenciarlo a él. Esto mismo ha generado una pérdida de dinamismo, un mayor desgaste físico para otros jugadores. Además, se ha generado una disputa silenciosa pero evidente por el rol de referente del equipo entre Mbappé y Vinicius, el jugador que venía liderando al Madrid en las últimas temporadas. Esta competencia de protagonismo afecta tanto la química como la claridad en el sistema de juego. En un fútbol moderno donde prima el juego asociativo, el sacrificio y la presión alta, tener una figura que absorbe tanto protagonismo sin aportar defensivamente lo necesario puede terminar siendo más un problema que una solución. Bueno chicos, este sería el video de hoy. Díganme de qué otro jugador quiere que les hable o qué tema debería tocar en siguientes videos. Los estaré leyendo en comentarios. También no se les olvide darle like al video y suscribirse al canal para más contenido como este. Nos vemos en un próximo video.